Entonces, empecemos con lo que tiene que ver con la agenda, lo que vamos a trabajar. Buenos Y lo días, que estimado proponemos. Carlos. Le saluda Naralma Romero. Pedir disculpas por la intermitencia al internet que tuve. Estamos ya con la grabación y podemos empezar. Muchas gracias. Gracias. Listo. Entonces, como lo mencionaba, vamos a arrancar con lo que tiene que ver con la agenda de esta sesión. Entonces, lo que vamos a trabajar, lo que vamos a abordar, lo vamos a compartir a continuación. Entonces, lo primero es un espacio de contexto. Siempre nos gusta establecer un contexto claro en cuanto a los roles, en cuanto a las características que tenemos cada uno de nosotros como participantes. De igual forma, allí se va a plantear una pregunta que estará 100% vinculada a lo que es el conocimiento general de la plataforma. Ya arrancaremos con una pregunta de conocimiento. Después de ello viene una parte que es conocer las generalidades de Science Direct, ver cómo esta plataforma nos va a apoyar en el ciclo de investigación a través de una única diapositiva. Más adelante hablaremos de, a partir de las búsquedas que hagamos en esta plataforma, de cómo esta herramienta interactúa con formatos o herramientas por medio de los cuales vamos a poder optimizar nuestro proceso y nuestro ciclo de investigación, evaluando perfiles de autores, haciendo análisis bibliométricos, haciendo análisis de información, lo vamos a abordar. De igual manera se compartirán unos enlaces de interés sobre el final y tendremos una parte para las preguntas. Entonces, según tengo entendido, esta sesión está destinada para que demore 1 hora y media. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar todas las preguntas sobre el final. Ahí ustedes van consignándolas en el chat para que así podamos fluir un poco más. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con la agenda. Bien, entonces les voy a colocar una encuesta en este momento a través de la cual quiero conocer sus roles dentro de la universidad. ¿Por qué está así? Listo, entonces, en el chat, en este momento, en el chat de esta reunión, se encuentran un link a través del cual vamos a contestar una encuesta. Listo, entonces vamos a responder allí esa encuesta. Tomémonos un minuto máximo para responderla. Listo, somos 37 personas. Listo, bien, vamos 14 votos, aún nos faltan varias personas por participar. Recuerden, en el chat de la reunión, como último mensaje, por favor dejemos este link como último mensaje. En el chat de la reunión, como último mensaje, van a encontrar un link. Listo, abrimos ese link. Por favor, dejémoslo como último mensaje. Ese link lo vamos a abrir. Listo, y al abrir ese link vamos a contestar esa pregunta que hay allí. Ya llevamos 22, 24, perfecto. Entonces, vamos a esperar unos segundos más. Entonces, recuerden, en el chat de la reunión, como último mensaje, hay un link. Vamos a abrir ese link y dar pues clic en nuestra respuesta, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol dentro de la universidad? Allí lo vamos a contestar. Listo, ya llevamos 26 votos. Bueno, vamos a terminar con esta encuesta y vamos a compartir los resultados en este momento. Entonces, aquí tenemos ya los resultados, 27 votos en total de 37 posibles. Vemos que un amplio porcentaje donde tenemos los siguientes roles. Docente investigador, perdón, 15 personas, administrativos 2 personas, docente 12 personas. Porcentualmente, este es el comportamiento de esta votación. Perfecto. Entonces, esto en cuanto a los roles, ya nos identificamos en cuanto a los roles que tenemos. Ahora, vamos a ingresar al mismo link, que lo vuelvo a compartir por si alguien no lo tiene. Y ahora vamos a contestar una pregunta de conocimientos. ¿Listo? Ahí ya es una pregunta de conocimientos. Lo vamos a contestar esa pregunta. Bien, sin importar que no tengamos tan clara la respuesta correcta, por favor contestémosla. Es participación. Entonces la idea es que podamos participar en un principio. ¿Listo? Entonces, por favor ingresen a ese link que se encuentra como último mensaje en el chat
y en ese link coloquen allí cuál es la opción correcta según lo que ustedes consideran. Listo, entonces en la encuesta anterior logramos 28 votos, en esta deberíamos superar y hasta igualar el número de votos. Listo, entonces en el chat como último mensaje, por favor dejemos ese link como último mensaje allí para que todos lo podamos ver. Listo, entonces allí van a encontrar ese link que va a servir para contestar la encuesta. Entonces ahí vamos ya 14 votos. Bien, quienes no lo han hecho, revisen el chat de la reunión. Ahí está el link para que contesten esa pregunta. Es una pregunta de conocimiento. Bien, entonces donde vamos a escoger la opción que consideramos correcta. Listo, no se preocupen, esto no tiene calificación. Bien, pero sí es importante la participación. Bien, llevamos 24 votos. 25, bien. Listo, bien. Bueno, ya casi llegamos a los 30. Así ya igualamos el de la encuesta anterior. En el chat, de nuevo, como último mensaje, para quien no ha votado, déle una mirada al chat y vaya y vote. Listo, llevamos 28 votos. Bien, bueno, alcanzamos el umbral de la encuesta anterior. Excelente. Entonces, 29 votos y la pregunta era la siguiente. La diferencia entre Science Direct y Topic Pages es, entonces, Science Direct es de contenido, Topics es analítica, 8 votos. Science Direct es de contenido, Topics es de términos, 8 votos. Science Direct es analítica, Topics de contenido de, libros, 14 votos, ninguna, 0 votos. Listo, entonces aquí tenemos porcentualmente el comportamiento de esta votación. Vamos a sacar una captura de pantalla de esto y la vamos a llevar a la presentación en PowerPoint para hablar en un rato cuál era la respuesta correcta a esta encuesta. Listo, entonces aquí sacamos la captura de pantalla y la llevamos a nuestro PowerPoint. Aquí no me voy a sacar la captura de pantalla. Listo, entonces aquí ya. Listo. Entonces, vamos ahora a definir qué es Science Direct a partir de esta encuesta. Bien, entonces, Science Direct es la plataforma y la herramienta de texto completo de Elsevier, ¿cierto? El lunes trabajamos Scopus y hablábamos de un índice analítico. Con Science Direct podemos hablar de la plataforma tradicional de Elsevier, a través de la cual vamos a encontrar contenido que ha sido publicado en texto completo, tanto en los libros como en las revistas de Elsevier. Es una plataforma multidisciplinar donde vamos a hablar de contenido confiable y de alta calidad. Entonces, la confiabilidad del contenido es una confiabilidad que está ligada a el proceso de evaluación. Detrás de cada documento que nosotros consultamos dentro de nuestros procesos de revisiones sistemáticas, dentro de nuestros procesos de revisión de literatura, detrás de cada documento hay una evaluación que se le ha hecho al documento, que esto es lo que conocemos en investigación como el peer review o la revisión por pares, y también hay una evaluación que se le ha hecho a la fuente de información, es decir, a la revista, el libro o el libro en serie en el cual se ha publicado esa obra. Entonces hay un contexto que está ligado a la evaluación de la fuente de información y este proceso se le denomina indexación. ¿Sí? La indexación es un proceso 100% editorial donde una revista se somete a una evaluación por parte de un índice, es decir, Science Direct no es el que hace la evaluación de las revistas. Los que hacen la evaluación de las revistas son los diferentes índices de investigación existentes a nivel global. Entonces, gran parte del contenido de Science Direct se encuentra indexado
en muchos índices, esto depende si es un índice multidisciplinar o un índice disciplinar, pero en muchos índices de investigación, sobre el final veremos cómo identificar un título que está indexado en determinado índice. Entonces, es contenido que está indexado, esto quiere decir que ha pasado por procesos de revisión la parte editorial, pero de igual forma el documento se ha sometido a la revisión por pares. Entonces hay una doble evaluación a la cual se someten los documentos y esa doble evaluación nos permite hablar de contenido confiable. De igual manera, hacemos referencia a contenido de alta calidad y aquí vamos a empezar a hablar de esta captura de pantalla porque a partir de este contenido que se puede recuperar dentro de Science Direct existe la posibilidad de identificar las citas que ha recibido el documento. Entonces, ese número de citas que ha recibido el documento puede ser un indicador de calidad. Por supuesto, la cita hay que revisarla más allá del simple factor numérico, sino que hay que ver a detalle de dónde proviene la cita, qué parte del documento están citando, tal vez es la metodología, tal vez son los hallazgos o los resultados, entonces ir identificando ese tipo de datos, pero ese valor inicial, ese simple número no va a ser suficiente, pero sí es un buen indicador inicial para conocer que este es un documento que ha sido reutilizado para generar nuevos conocimientos. Listo, entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con la confiabilidad y la calidad ligado a procesos de evaluación al cual se somete la fuente de información, pero también el documento y también a la generación de nuevo conocimiento que se da a partir de este documento que nosotros consultamos. Esta captura de pantalla es una captura de un documento que se buscó al azar dentro de la plataforma y se sacó la captura de pantalla para poder identificar las características del ecosistema de información del mismo. No importa cuál sea el tipo de documento, si es un capítulo de libro, si es un artículo original, si es un artículo de revisión, si es una editorial, siempre la estructura de información va a ser exactamente la misma. Tampoco importa cuál sea su área del conocimiento y el tópico sobre el cual está hablando. Por ejemplo, este documento habla de el índice H como métrica de investigación. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo se organiza la información dentro del ecosistema de información del documento y a partir de ello, pues también vamos a hablar de cuál era la respuesta correcta a esta pregunta que planteamos de entrada. Entonces, ¿qué nos encontramos? Al costado izquierdo está el outline o la tabla de contenido. Esta tabla de contenido lo que hace es detallar las características más importantes de la obra que estamos consultando, ¿cierto? Donde ya se puede ver la metodología, los resultados, la discusión, etcétera, diferentes datos que pueden ser referentes y relevantes a la hora de consultar ya el documento en texto completo. Como segundo ítem está la información referencial a la fuente. Tenemos el título de la revista. Siempre que hablamos de fuentes de información, hacemos directamente referencia al título de la revista, el libro, la conferencia donde se ha publicado la obra que estamos consultando. Entonces aquí nos encontramos la información referencial de la fuente con sus respectivos datos referenciales, valga la redundancia, como volumen, número, páginas, etcétera, que son datos normalmente reutilizados al momento de generar una cita o una bibliografía. Como ítem número 3 tenemos el título del documento. Ese título del documento está pues, directamente asociado con su contenido y tiende a ser ese factor relevante a la hora de ingresar al mismo, ¿no? Cuando estamos en un universo de resultados, es el título del documento el que nos despierta el interés principalmente. Como ítem número 4 tenemos el autor o los autores del documento. Para el caso específico de este ejemplo, solamente tenemos un autor, pero si hay un conjunto de coautores, por supuesto, allí van a aparecer enlistados o enumerados dentro del ecosistema de información de la obra consultada. Como ítem número 5 nos encontramos con las opciones de exportación. Estas opciones de exportación están ligadas con el paso a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer después de haber consultado este documento? Entonces tenemos la opción de descargar un PDF, que es la opción más tradicional y más común dentro de este tipo de recursos que conocemos como las bases de datos en su gran mayoría, pero también está la posibilidad de exportar la información referencial en diversos formatos. La primera opción está aquí en la parte inferior abajo del nombre del autor. Tenemos la opción de añadir a Mendeley. Esta opción de añadir a Mendeley lo que permite es optimizar tiempos. No tengo que descargar el PDF a mi computador, al escritorio de mi máquina, no voy a tener que descargarlo, sino que lo voy a añadir directamente a la biblioteca del gestor de referencias.
Entonces voy a llevar ese documento a dicha biblioteca para que quede almacenado allí. De igual forma puedo compartir ese documento. Entonces lo podemos compartir a través de una red social o a través de correo electrónico. Entonces esta es la opción del share. Y por último está la opción del cite, que esta opción no es citar el documento, es muy importante aclarar esto, es decir, no es que yo dé clic acá y me aparezca la cita de este documento en Vancouver o en APA séptima edición o en Chicago edición 16, no, tiene que ver es con poder exportar la información referencial del documento, exportar sus metadatos. Los metadatos son este tipo de datos referenciales que normalmente van en una bibliografía, nombre del autor, título del documento, título de la revista, etcétera. Todo ese tipo de datos los voy a exportar en formatos que sean compatibles con gestores de referencia diferentes a Mendeley, aunque con Mendeley también son compatibles, y también con editores de texto. Entonces, desde esta opción del site voy a poder exportar los datos referenciales de este documento en formato RIS, por ejemplo, Research Information System, que es un formato compatible con Mendeley, con Zotero, con EndNote, con todos los gestores de referencia que existen. También voy a poder exportar los metadatos en formato .vip. El formato .vip es un formato que es funcional para los editores de texto de LaTeX, ¿no? Para aquellas personas que trabajan a través de estos editores de texto de LaTeX, los que se descargan directamente al ordenador o los que se trabajan en línea como Verleaf. Entonces, estos editores de texto funcionan y generan la bibliografía a partir del código, pero también basándose en los datos que nosotros carguemos de los documentos que queremos referenciar o queremos citar. Entonces, por tal razón, desde el site puedo extraer esos datos para después citarlos desde dicho editor de texto de una forma más rápida y sencilla. Entonces, esta opción del site tiene que ver con la cita, pero de forma indirecta, no de manera directa. Es importante siempre aclarar. Bien, como ítem número 6, aquí nos vamos a encontrar el cuerpo del documento, pese a que es importante aclarar que por cuestiones de la estructura de la página y de la pantalla como tal, no nos ha sido posible tomar todo el cuerpo del documento, solamente el resumen, pero de ahí para abajo va mucha más información, ¿no? Tal como se ha mencionado aquí en la tabla de contenido y como se menciona también en la definición de lo que es Science Direct. Entonces, el cuerpo del documento es el eje acá. Esta es la parte central de esta plataforma, por lo que hablábamos en un principio. Es una herramienta de texto completo que nos va a servir para recuperar información que ha pasado por procesos de evaluación y demás. Pero lo principal siempre va a ser el contenido. Entonces, con Scopus éramos muy enfáticos en que no es de contenido, pero con Science Direct sí. Science Direct es una plataforma tradicional, por eso la llamamos así, porque es de contenido. Ahora, dentro de este resumen que hemos utilizado para hablar del cuerpo del documento, nos vamos a encontrar con un concepto que está subrayado. Fíjense que en la segunda línea de este párrafo del resumen hay un término que está subrayado. Ese término que está subrayado hace referencia a el topic pages, nuestro punto número 7, y esto nos va a llevar a retomar la encuesta. Entonces, ¿qué es topic pages? Y a partir de esto vamos a ver cuál era la respuesta correcta. Topic pages es una herramienta de Science Direct, una herramienta alterna de Science Direct que nos va a servir para buscar términos, conceptos y definiciones. Es un recurso que se basa en fragmentos de documentos para identificar conceptos, manejar vocabularios controlados y también para colocar definiciones basados en fragmentos de documentos. Entonces es una herramienta que va a ser de gran utilidad dentro del ciclo de investigación porque nos va a ayudar a identificar conceptos, de igual manera nos va a ayudar a encontrar definiciones que nos ayuden a soportar de una manera más práctica, rápida y eficiente, ejemplo, la construcción del marco teórico. Entonces es un recurso 100% enfocado en los términos. Son dos motores de búsqueda completamente diferentes. El motor de búsqueda de Science Direct es un motor de búsqueda de documentos, donde yo ejecuto una búsqueda, coloco cualquier palabra clave y ahí me aparece un listado de documentos. El motor de búsqueda de Topics es un motor de búsqueda que está enfocado en recuperar términos. Por tal motivo, la opción correcta a la encuesta planteada hace algunos minutos es la opción número 2. La opción que dice Science Direct es de contenido, como ya lo hablamos, y Topics es de términos. ¿Listo? No es correcto la 1 ni la 3. La 1 dice Science Direct es de contenido, Topics es analítica. Topics no es analítica. La opción número 3, que fue la que tuvo más votos, decía Science Direct es analítica y Topics es de contenido de libros, incorrecta. Y ninguna, pues no tuvo ningún voto y también era una opción incorrecta. Entonces,
Tengamos presente esta encuesta, ¿listo? Y vamos a verlo más adelante. Recuerden que las preguntas se resuelven sobre el final, como lo hablábamos al principio. Estén muy pendientes de que sus micrófonos no estén abiertos, de que no se abran sus micrófonos, ya que pues es muy incómodo tener que estar parando para decirle a alguien, por favor, inactive el micrófono. ¿Listo? Bien, entonces vamos ahora al punto número 8 del ecosistema de información. Una vez hemos visto cuál era la opción correcta de esta pregunta, que la vamos a tener muy presente por allí en el desarrollo de la sesión, vamos a hablar del punto número 8. Entonces, citas y métricas. Al costado derecho nos vamos a encontrar las citas y las métricas que ha recibido este documento. Entonces, el número de citas hablábamos que es un indicador de generación de nuevo conocimiento, como este documento ha sido utilizado para generar nuevos conocimientos, y que por supuesto hay que verlo más a detalle. Por supuesto, hay que hacerlo, hay que ver a profundidad el tópico en el que lo están citando, el documento, la parte de su obra que está siendo citada, pero pues ya es un indicador inicial de generación de nuevo conocimiento. Además del número de citas, nos vamos a encontrar con una serie de métricas, métricas que van a estar enfocadas en la evaluación de la interacción del documento. Por eso son conocidas como métricas alternativas. No son métricas 100% citacionales, como lo puede ser un índice H, un factor de impacto, un Shimago Journal Rank, un Fieldware Citation Impact, un Source Normalized Impact per Paper, bueno, etcétera. Muchas métricas que conocemos o que hemos escuchado en el ciclo de investigación, que normalmente están basadas en datos citacionales. A estas las vamos a denominar métricas tradicionales. ¿Por qué? Porque están basadas en citas o sus fórmulas justamente son generadas a partir de un número de citas versus otro dato, pero las métricas alternativas lo que proponen es medir y cuantificar cómo interactúan las personas con este documento, es decir, no se centran en las citas. Es por ello que se les denominan métricas alternativas. Entonces, métricas tradicionales, todo lo que esté asociado a citas, sea para un autor, sea para una revista que estemos utilizando esa métrica, son métricas basadas en citas. Entonces, a eso le denominamos métricas tradicionales. Métricas alternativas son aquellas que están ligadas 100% al documento y que nos están evaluando cómo interactúan las personas con ese documento. Esas son las métricas alternativas. Listo, y aquí las vamos a encontrar sobre el costado derecho. Y por último, como ítem número 9 del ecosistema de información, va a estar los documentos recomendados. Esto es un conjunto de obras que nos está sugiriendo la misma base de datos. Estas obras están 100% relacionadas con este artículo principal que estoy consultando, y esto me va a servir para hacer búsquedas relacionales. Entonces voy a ejecutar búsquedas relacionales a través de las cuales puedo encontrar más documentos que me sirven sin depender de un motor de búsqueda, ¿sí? Entonces estos documentos están asociados con este porque puede que haya una coincidencia de autores, porque puede que haya una coincidencia en palabras clave, de igual manera puede que hayan sido publicados en la misma revista, y esa es la razón por la cual está sugiriendo estos artículos recomendados. Y ahí vamos a ejecutar una búsqueda relacional que denominamos bola de nieve. Entonces, vamos a ir a la plataforma de Science Direct, vamos a ingresar al recurso. La diapositiva lo que propone es poder trabajar y conocer las características más importantes, pero bueno, vamos a verlo directamente en la plataforma de detalle. Aquí, como siempre, lo vimos el lunes en la sesión que tuvimos de Scopus, es importante que ustedes, cada uno a nivel individual, tenga claro el proceso de acceso a los diferentes recursos de la universidad a través del portal de la biblioteca. Esto es muy importante porque allí vamos a encontrar toda la información que tiene la universidad a través de su sistema de biblioteca para toda la comunidad académica, no solamente para ustedes como docentes, docentes investigadores, sino en general también para sus estudiantes. Entonces, pues también es fundamental que tengamos claro ese proceso muy presente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con Science Direct, que es esta herramienta, aquí la tenemos. La diferenciamos del Topics por esta imagen, este banner gigante que está en el centro de la pantalla, que está ligado al SARS-CoV-2. Science Direct Topics, que era la herramienta de nuestra encuesta, aquí lo vamos a encontrar también. Es un motor de búsqueda más sencillo, es un motor de búsqueda único. Fíjense que en Science Direct ya es más especializado porque nos encontramos de entrada en la búsqueda básica 6 motores de búsqueda. Entonces, la búsqueda de Topics es muchísimo más sencilla.
Entonces, el topics se los voy a compartir a través del chat, la URL. Quien esté viendo la grabación, por favor, busque en la web Science Direct Topics, topics de tópico. ¿Listo? Búsquelo así en la página web, en la web en general. La recomendación para el equipo de biblioteca es que esta herramienta, si aún no hace parte del listado de recursos que tienen a disponibilidad para la comunidad académica, lo sea. ¿Por qué? Porque va a ser de gran importancia. Es un motor de búsqueda de términos y vamos a ver más a detalle la diferencia entre Science Direct y Science Direct Topics, que era nuestra pregunta, ¿no? Esa fue la encuesta con la que iniciamos la sesión del día de hoy. Entonces vamos a ver esa diferencia colocando conceptos, que es fundamental aquí y es imperativo siempre en cualquier tipo de fuente de carácter internacional. Es fundamental las búsquedas en inglés. Sí, es algo que ya se debe tener siempre intrínseco dentro de nuestros procesos investigativos. Es fundamental ejecutar las búsquedas en inglés, a menos que yo esté buscando sobre temas muy locales, pero ya tampoco estas bases de datos guardan información tan local, ¿cierto? Es más global, entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a ejecutar la búsqueda de palabras clave aquí en el Topics. Listo, vamos a ver la diferencia entre el Topics y Science Direct. Entonces, vamos a colocar un término, a ver qué información vamos a encontrar. Entonces, coloqué Marfan, el síndrome de Marfan. Vamos a ver qué información hay asociada a este síndrome. Entonces, efectivamente, yo quiero buscar acerca del síndrome de Marfan y él me empieza a sugerir, a medida que yo voy escribiendo el concepto, él me empieza a sugerir de términos que están asociados a ese concepto. Entonces, estos términos pueden ser el mismo concepto, como sucede acá, Marfan syndrome, y ahí para abajo sigue, pueden ser definidos desde diferentes áreas del conocimiento. Entonces, lo que estamos identificando aquí son términos y posibles sinónimos. ¿Para qué me sirve esta identificación de términos? Me va a servir para ejecutar estrategias de búsqueda efectivas y eficientes. Pero muy seguramente quienes hacemos parte de las diferentes facultades de la salud, pues podemos alzar la mano y decir, no, es que yo uso el MESH, Medical Subject Headings. Entonces, ¿para qué voy a usar el Topics? Si el MESH me ofrece más términos, si yo busco el síndrome de Marfan, lo cual es cierto. Entonces, el Topics no es un tesauro, el Topics es un glosario, donde nosotros podemos identificar palabras clave, pero también podemos identificar las definiciones, que eso no lo tienen los tesauros. Entonces, si yo doy clic sobre el concepto, ahí me va a redirigir a diversas definiciones en fragmentos de documento. Entonces me dice, mira, de este documento, aquí se sacó esta definición del síndrome de Marfan. Aquí hay unos términos que pueden estar asociados al síndrome de Marfan, no porque sean sinónimos, sino porque son coincidentes o coocurrentes en los documentos en los que aparece este concepto de síndrome de Marfan. Y en la parte inferior hay más fragmentos de documento, pueden llegar a ser hasta 10 fragmentos de documento en los cuales esté hablando de el síndrome de Marfan o del concepto que yo estoy buscando, ¿cierto? Entonces, esta herramienta va a ser complementaria a los tesaurus que nosotros utilizamos tradicionalmente. Alguna vez me consultaba una estudiante de un posgrado en medicina, me decía, Carlos, es que yo pues siempre he usado los MESH y ahora nos estás mostrando el Topics y me confundí porque pues tengo que definir si uso el MESH o el Topics y en realidad no. En realidad son herramientas que pueden ser complementarias. ¿Por qué? Porque el MESH es el tesauro donde yo encuentro los términos que estén ligados, es decir, encuentro como un árbol de conceptos con diferentes ramas que va a ser cada palabra clave, pero el Topics va a ser el complemento porque me va a ayudar a encontrar diversas definiciones de ese término desde la perspectiva de diferentes investigaciones. ¿Sí? Entonces, es aquí donde se puede volver una herramienta complementaria. Aquí yo no les estoy diciendo que tienen que decantarse entre el Topics o el MESH o el tesauro que usen comúnmente, regularmente, sino que en realidad es algo que puede ser complementario dentro de nuestro ejercicio de revisión de información. Ahora, si yo no uso herramientas de vocabulario controlado, es decir, no tengo ningún tesauro o alguna herramienta para identificar palabras clave, el Topics en cierta medida va a poder suplir esto, ¿cierto? Ayudándome a identificar conceptos. Entonces, listo, identifiqué el término de síndrome de Marfan, que muchas veces el término pues puede que no esté controlado, sino solamente esté en inglés, pero ese término
lo voy a utilizar para ejecutar mi búsqueda. Entonces en Science Direct voy a llevar ese término, es decir, aquí lo copio, ¿cierto? Porque lo identifiqué, lo copio y lo pego en el campo de Science Direct para buscar ahora sí documentos. Entonces identifico el término, Marfan Syndrome, va entre comillas y esto siempre aplicable a términos compuestos. Vamos a colocar esos términos entre comillas. Si yo busco este término sin comillas, lo que va a suceder es que me va a buscar documentos donde tenga la palabra Marfan y la palabra síndrome separados. Entonces aquí lo que estoy haciendo es ser un poco más específico con mi ecuación de búsqueda. Ahora, fíjense que en la definición del síndrome de Marfan hay un acrónimo, está el acrónimo que sería MFS, ¿cierto? Entonces este tal vez pueda ser otra forma de buscar el concepto. Entonces voy a seleccionar el término y lo voy a copiar. Este término no requiere comillas, ¿por qué? Porque es una palabra suelta. Lo voy a articular con el operador de los sinónimos, que sería el OR. Recordemos que siempre los operadores booleanos en este tipo de fuentes de información deben ir en mayúscula sostenida. ¿Para qué? Para que la base de datos lo tome como un conector y no como una palabra clave. Las palabras clave sí da lo mismo, que estén en mayúsculas, minúscula, etcétera, pero los conectores siempre deben estar en mayúscula sostenida. Si yo coloco el OR así, con la O en mayúscula y la R en minúscula, lo toma como una palabra clave. O si lo coloco todo en minúscula, lo toma como una palabra clave y no como un conector. Recordemos que este es el conector de los sinónimos. Bien, entonces vamos construyendo nuestra estrategia de búsqueda en mi motor especializado, que será el de documentos, el de Science Direct, para buscar documentos. Entonces, ¿qué es el Topics? Recordemos la encuesta, que esto tiene mucho que ver con la encuesta. Topics, herramienta de términos, aquí encuentro los términos y sus definiciones. Science Direct es una herramienta de documentos, donde ejecuto búsquedas de documentos. Entonces, aquí el síndrome de Marfan me decía que había otro sinónimo, ¿cierto? Que es el Marfan's Syndrome. Entonces, también lo voy a utilizar, lo voy a copiar y lo voy a llevar a mi ecuación de búsqueda. La estoy construyendo de manera manual. Entonces, un nuevo operador OR. ¿Por qué? Porque estoy separando sinónimos, abro comillas, porque es un término compuesto. Pues abrimos comillas, pegamos el término y cerramos comillas, ¿cierto? Entonces vamos construyendo nuestra ecuación de búsqueda, todo ligado al síndrome de Marfan. Este sería un grupo, ¿cierto? El concepto del síndrome de Marfan. Entonces, ese grupo de términos ligados a un único tópico van a ir encerrados entre paréntesis. Aquí empezamos a agrupar la información. Este es un grupo ligado a este concepto, que será el síndrome de Marfan. Resulta que este es un síndrome que tiene mucha relación con la alta miopía y la miopía. Entonces vamos a buscar en el Topics conceptos ligados a esto. Entonces buscamos ese término. Bueno, aquí se me fue mayúscula sostenida, pero a lo mismo que lo busque en mayúscula o en minúscula. Y él me dice, listo, mira, entonces tengo el concepto, miopía. Entonces, a partir de este concepto empezamos a identificar más términos, ¿no? Entonces, pues el término solito, que sería la miopía, no requiere comillas, lo copio y lo voy a pegar en el motor de búsqueda, ¿cierto? Entonces, este grupo va a ir ligado al otro grupo, que es el grupo de la miopía, con otro paréntesis. Entonces, aquí esos dos grupos se van a articular por medio del operador booleano AND. Pegamos el término, que se llama miopía, y vamos a buscar sinónimos. ¿Qué sinónimos encontramos de miopía o términos asociados? Tal vez miopía degenerativa. Copiamos el término y lo pegamos otra vez en el campo. Entonces, miopía o miopía degenerativa. Vamos agregándolo y vamos construyendo manualmente nuestra estrategia de búsqueda a partir de la identificación de términos, ¿no? Y alta miopía. Aquí está el otro término que tal vez nos puede servir. Y ya tenemos una estrategia de búsqueda mucho más estructurada a partir de los términos que me ayuda a identificar el topics y también importantísimo por medio de sus definiciones, ¿no? Entonces fíjense cómo he agregado términos siguiendo los lineamientos, usar comillas para cerrar términos compuestos, usar paréntesis para agrupar un conjunto de términos asociados. Entonces el grupo de la miopía es un paréntesis, el grupo del síndrome de Marfan, y utilizar operadores booleanos, ¿no? Que esto es la construcción de una sentencia lógica de búsqueda. Bien, entonces aquí ya tenemos una estructura que nos va a permitir llegar a documentos dentro de la base de datos que es de documentos. Listo, entonces ahí vamos planteando esa diferencia
se veía en la encuesta y que ya a partir de esto muy seguramente nos va a quedar mucho más clara entre el Topic Pages y Science Direct, que hacen parte de Science Direct, por supuesto, son un global de información, porque fíjense que el Topics también tiene el loguito de Science, pero como motores de búsqueda son completamente diferentes. El uno me está buscando conceptos o términos con sus respectivas definiciones, este otro motor ya es el especializado, donde yo puedo buscar documentos como tal. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a las diferencias. Ahora, antes de ejecutar la búsqueda en Science Direct, ya tenemos la estrategia construida y nos apoyamos un poco de las características del Topics, simplemente copiando y pegando los conceptos y vinculándonos de manera lógica por medio de los operadores booleanos. También es importante aclarar algunas cosas en cuanto a Science Direct. La primera ya la mencionamos y es que es fundamental que ustedes conozcan el acceso a la herramienta por medio del portal de la biblioteca. Cuando ustedes acceden por medio del portal de la biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja, van a encontrarse aquí en el extremo superior derecho el botón o el icono de institución que les va a decir, mira, estás accediendo a través de la UTPL, ¿cierto? Aquí nos va a aparecer. Y también creo que por aquí arribita les va a aparecer el logo de la universidad. Si no les aparece ese icono de institución, quiere decir que ustedes no están teniendo el acceso de manera correcta y ahí se deben contactar directamente con la biblioteca de la universidad. Si hay alguien que no tiene claro el acceso, puede escribirlo a través del chat de esta reunión, ya que tenemos personas conectadas de la biblioteca que les pueden ayudar con ese proceso. Ahora, el primer ítem, el acceso, ¿no? Tenerlo claro por medio del portal de la biblioteca. Segundo ítem, el punto de tener nuestra cuenta personalizada. Listo, aquí en el extremo superior derecho ustedes pueden ver mi nombre, ¿cierto? Ese nombre está ligado a que yo creé una cuenta dentro de Science Direct. Esta cuenta es una cuenta transversal que es funcional para Science Direct, para Scopus, para Mendeley, para Clinical Key, para cualquiera de las plataformas de Elsevier. Es una cuenta principalmente de carácter administrativo. Me va a servir para administrar mis búsquedas. Entonces voy a poder encontrar mis recomendaciones, mi historial de búsqueda, mi historial de lectura. Voy a administrar mi búsqueda. No es una cuenta obligatoria. ¿Cómo creo la cuenta? Muy sencillo. Apenas ingresamos a Science Direct desde el portal de la biblioteca, aquí no nos va a aparecer nuestro nombre, sino que nos van a aparecer dos botones de color azul. Estos dos botones, dice uno crear cuenta y el otro dice iniciar sesión. Según nuestro caso particular, nosotros vamos a iniciar sesión o crear cuenta. Entonces, la creación de cuentas es únicamente colocar un correo electrónico, asignar una contraseña y dejar nuestro nombre y apellido. Lo que tiene que ver con el correo electrónico puede ser el correo electrónico institucional o el correo electrónico personal. Esto depende de los lineamientos que tenga la universidad a nivel general. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con la creación de cuenta. Si ya la tienen creada, porque usan Mendeley, por ejemplo, entonces con el mismo correo y la misma contraseña que ingresan a Mendeley, pues van a poder iniciar sesión en esta cuenta. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a las características del acceso y la cuenta. Ahora, es una plataforma, Science Direct, ya como herramienta de documentos, que se divide en dos dimensiones. La primera dimensión es la de los documentos, que es esta que estamos trabajando por medio del motor de búsqueda básico. Es una dimensión que me va a llevar siempre a un listado de documentos a partir de una búsqueda. Y la otra dimensión es la dimensión de las revistas y los libros, es decir, las fuentes de información donde se han publicado los documentos que yo encuentro acá. La dimensión de los documentos tiene dos motores de búsqueda, que es la búsqueda básica. Estos 6 campos son los campos de búsqueda básica. Y aquí muy pequeñito, al lado de la lupa, está el motor de búsqueda avanzada. Entonces vamos a ejecutar la búsqueda básica aquí a partir de esta lupa y ya tenemos aquí pues la estructura construida y nos va a dar la información. Entonces aquí tenemos nuestros resultados de búsqueda basados en la estrategia que hemos construido a partir de la identificación de términos y estos ya son documentos, ¿no? Entonces ya es más clara la diferencia entre el motor de búsqueda de términos y el motor de búsqueda de documentos donde ejecuto estrategias de búsqueda más estructuradas, más organizadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí al costado izquierdo? Nos encontramos con los filtros. Esto es una generalidad. Siempre van a estar los filtros sobre el costado izquierdo. El filtro de áreas del conocimiento es muy importante aclarar que está ligado no al área del documento como tal. ¿Sí? El documento no es posible que uno diga
no, es que este documento principalmente es de bioquímica. No, en realidad las áreas del conocimiento que vemos acá están asociadas al título de la fuente de información en la cual se ha publicado, es decir, al título de la revista o del libro. Entonces, la revista o el libro siempre declara y dice, no, yo publico en computación, yo publico en medicina. ¿Sí? Entonces, al declarar esta información, cuando yo busco y encuentro documentos de esa revista, entonces dice, ah, son documentos de revistas de medicina, la gran mayoría, ¿cierto? Por el tema. Entonces ahí encontramos los filtros. En la parte central están los documentos, donde es fundamental identificar el punto de color verde. Ese punto de color verde que está situado arriba del título de cada documento es el indicador de acceso al mismo en texto completo. Entonces, siempre que veamos este punto de color verde situado arriba del título de cada documento, quiere decir que ese documento lo tenemos en acceso en texto completo. Y de igual forma, estos resultados pueden ser organizados por relevancia y por fecha. Entonces, aquí con relevancia vale la pena aclarar que la relevancia como criterio de organización es un criterio que está directamente asociado a lo que es los términos clave. El documento que más repite mis términos de búsqueda es el que aparece en primer lugar bajo el criterio de relevancia. Hemos encontrado que existe ahí como una falsa creencia y se sugiere que la relevancia tiene que ver con las citas, ¿no? Entonces crean un efecto dominó donde se dice que relevancia es igual a impacto, impacto pues son citas, entonces el documento más relevante es el que más citas recibió. Sí, se hace esta asociación, la cual es completamente falsa. La relevancia como criterio de organización de la información es un criterio que está 100% asociado a la repetición de términos. El documento que más repita mis términos va a aparecer en primer lugar bajo el criterio de organización de relevancia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por fecha, que sería el otro criterio, sería del documento más reciente al documento más antiguo. La estructura de los resultados de búsqueda siempre va a ser igual, sin importar que utilicemos búsqueda básica o búsqueda avanzada. Siempre la organización de la información va a efectuarse de la misma manera. Aquí vamos a encontrarnos el botoncito que nos redirige a búsqueda avanzada y vamos a hablar un poquito de ella. Entonces, con la relevancia vemos que existe como un mito, pero también con la búsqueda avanzada existe otro mito. Se cree que la búsqueda avanzada es una búsqueda en la cual vamos a encontrar más documentos, cuando en realidad la búsqueda avanzada es un modelo de búsqueda mucho más específico que tendrá como objetivo acotar el número de documentos que tal vez encontré utilizando búsqueda básica. Entonces, búsqueda avanzada no es sinónimo de más resultados, por el contrario, es sinónimo de un resultado más específico. Sí, también hemos encontrado que existe esa creencia de que la búsqueda avanzada tiende a ser más abierta que la búsqueda básica cuando es completamente lo contrario. La búsqueda avanzada es más específica porque me ofrece una mayor cantidad de campos para ejecutar mi búsqueda y ante una mayor cantidad de campos, pues vamos a encontrarnos allí esa información de una forma más detallada. Entonces, en la búsqueda avanzada voy a tener un total de 12 campos. Si yo doy clic en este botón que dice muéstrame todos los campos, entonces me va a encontrar un total de 12 espacios para colocar información, ¿no? Ahí arriba de cada cajón viene el respectivo título de lo que puedo colocar allí. Entonces, aquí en lo que refiere a las palabras clave, tengo 3 campos. En la búsqueda básica solo era uno para términos clave, para conceptos, que es lo que estamos ejecutando en la búsqueda, ¿no? Ejecución de búsqueda a través de términos. Entonces, en la búsqueda básica solo hay un campo para términos, en la búsqueda avanzada hay 3 campos para términos. Tenemos este campo inicial, que es exactamente el mismo campo que estaba en búsqueda básica, donde construimos manualmente la estrategia, donde yo fui copiando los conceptos, agregando las comillas, los paréntesis y demás. Este campo que se llama encuentre artículos con estos términos es un campo abierto, donde estos conceptos van a ser buscados en todo el ecosistema de información de los documentos, es decir, en el título, en el resumen, en las palabras clave, en la introducción, en la metodología,
en la conclusión, en los resultados, etcétera, todos los campos del documento se van a buscar estos términos. Es decir, esta es la búsqueda amplia, que era lo que hacíamos en búsqueda básica, ¿no? Ser más amplios. Después nos encontramos, si bajamos un poco, el campo de título, resumen y palabras claves. Entonces, este campo es un campo más puntual, donde ya cierro un poco mi modelo de búsqueda, ya no soy tan general, sino que ya estoy cerrando un poco más la estrategia de búsqueda. Y por último está el campo del título, donde efectivamente ya sí me limito a un único campo y pues voy disminuyendo la posibilidad de resultados. Entonces aquí yo lo que puedo hacer, que puede ser muy interesante, es empezar a trabajar de manera conjunta en diferentes campos. Ejemplo, a mí me interesa que todos los términos ligados al síndrome de Marfan vayan en el campo de título, resumen o palabras clave. Entonces voy a copiar el concepto, lo voy a cortar y lo voy a pegar en el campo de título, resumen y palabras clave. Entonces tengo la misma búsqueda, son los mismos términos, son los mismos operadores, pero ahora la estoy flexibilizando. ¿Por qué? Porque un conjunto de términos, que sería el grupo de la miopía, los quiero buscar en todos los campos. Y otro conjunto de términos más específicos, que es el eje del tema, lo quiero buscar únicamente en el título, resumen y palabras clave. Este operador booleano sobra, ya no hay necesidad de utilizarlo, lo podemos borrar, ya que intrínseco entre un cajón y otro está incluido un operador booleano AND, así no lo veamos pues dentro de la estructura en la pantalla. Entonces vamos flexibilizando nuestra búsqueda, ejecutamos la misma y allí nos va a dar los resultados. Fíjense que hemos disminuido el resultado y el modelo de búsqueda. Entonces, la búsqueda avanzada es eso, es poder cerrar el total de resultados de búsqueda que tenemos, hacer nuestra estrategia más específica. Listo, y al hacer la estrategia más específica, pues vamos a encontrar una información más a detalle. Pero es importante aclararlo porque en ocasiones se cree que la búsqueda avanzada es un modelo de búsqueda para llegar a más resultados y masificar mis documentos y en realidad es completamente lo contrario. Ahora, en lo que tiene que ver con la estructura de la información es igual, ¿no? Nada cambia, todo sigue exactamente igual. Filtros a la izquierda, documentos en la parte central, donde los puedo encontrar con el punto de color verde y aquí está el punto o el ítem de relevancia o fecha como criterio de organización. Entonces, no importa el modelo de búsqueda aplicado, siempre la estructura de la información va a estar organizada de la misma manera. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con las tipologías de búsqueda, ¿no? Entonces, ya hemos visto topic pages, cómo identificar términos, cómo encontrar las definiciones, búsqueda básica y búsqueda avanzada en Science Direct. Estos dos modelos de búsqueda nos sirven para clarificar un poco más lo que veíamos en nuestra encuesta, ¿no? Que era la diferencia entre Science Direct y Topic Pages, que ya la tenemos clara. Science Direct es de contenido, Topics es de términos. Aquí ya está clara esa diferencia y es por eso que esta era la respuesta correcta. Y ahora vamos a hablar un poquito de las opciones personalizadas. Bien, entonces, ¿en qué consisten las opciones personalizadas? Las opciones personalizadas están 100% asociadas a este usuario que tenemos aquí. Este usuario es un usuario que nos va a servir para administrar la información. Es un usuario de carácter administrativo, donde yo puedo, por ejemplo, guardar mi historial de búsqueda. Entonces, si yo doy clic sobre este usuario, me voy a encontrar un botón que me dice, mire, aquí está su historial de búsqueda. Hablábamos que este usuario tiene dos grandes características. La primera, la que acabamos de mencionar, ser administrativo, y la segunda, ser transversal, ¿no? Servir para Scopus, para Science Direct, para Clinical Key, para Mendeley. Entonces voy a dar clic sobre el nombre, My Search Story, y aquí me guarda todo el historial de búsqueda. Entonces todas las búsquedas que hemos ejecutado van a estar acá, desde la búsqueda básica que hicimos, la búsqueda avanzada, otros modelos de búsqueda que hemos aplicado. Entonces aquí vemos diferentes búsquedas que hemos hecho. No hay necesidad de guardar nosotros manualmente. Si nosotros estamos acá conectados con este usuario, es decir, hemos iniciado sesión con nuestra cuenta, usuario y contraseña o correo y contraseña, automáticamente la base de datos guarda todo. Fíjense que yo no tuve que guardar esto. Hice la búsqueda a las 10 y no tuve que guardarlo. Automáticamente él ya está trabajando y funcionando en pro a guardar esta información. ¿Listo? Entonces él me dice,
¿Quieres guardar tu búsqueda? Tranquilo, yo la guardo automáticamente. Es un proceso automatizado que ejecuta la base de datos. ¿Para qué me sirve esto? Esto me va a servir, por ejemplo, para crear mi propio repositorio de estrategias de búsqueda. Ya tengo un repositorio acá, que ustedes pueden ver en pantalla, aunque es un repositorio pues, muy multidisciplinar y muy general. Yo tengo un repositorio de diferentes estrategias de búsqueda. Entonces, ustedes pueden crear su biblioteca de estrategias de búsqueda con operadores booleanos, agrupaciones y demás, y la pueden guardar de forma automática dentro de Science Direct. ¿Cierto? Él va guardando nuestro historial de búsqueda y creamos nuestra propia biblioteca de ecuaciones. Eso es lo que nos permite la cuenta, administrar este tipo de datos. También puedo administrar recomendaciones. Aquí está, voy otra vez a mi nombre, doy clic en mis recomendaciones y automáticamente me dice, mira, pues de acuerdo a lo que tú consultas y a lo que tú buscas, estos son los documentos que te empiezo a sugerir, ¿cierto? Entonces, como mis búsquedas son como medio multidisciplinarias, pues me sugiere un conjunto de documentos ligados a diferentes tópicos, ¿no? Ahí vamos encontrando toda esta información. ¿Qué más nos encontramos? Si damos clic aquí, entonces tenemos mi historial de búsqueda, mis recomendaciones, mi historial de lectura, que estos son los documentos que hemos consultado, es decir, cuando estamos en una hoja de resultados y le damos clic sobre el título del documento y vamos y revisamos la estructura y demás, entonces ese es el historial de lectura, los documentos que he consultado. ¿Para qué me sirve esto? Esto, por ejemplo, si yo estaba consultando un documento y justo falló mi computador o una falla en el fluido eléctrico, entonces yo había iniciado sesión y después puedo consultar el artículo por si lo perdí, ¿no? Entonces, supuestamente lo perdí, pero como mi cuenta guarda la información, pues ya sé que aquí voy a mi historial de lectura y aquí va a estar el artículo. Entonces, esas son las características de la cuenta. Y por último están las alertas. Entonces, las alertas, vamos a volver aquí a mi historial de búsqueda para volver a los resultados de esta búsqueda. Le voy a decir rerun search, que esto es ejecutar la búsqueda de nuevo para volver a los resultados. Y aquí en los resultados de búsqueda, arriba del filtro, tendremos la posibilidad de encontrar el botón para programar alertas. Entonces vamos a poder programar alertas o notificaciones a este correo electrónico con el cual hemos creado la cuenta. Vamos a poder programar notificaciones. Entonces estas notificaciones son notificaciones que van a estar 100% ligadas a nuestro tema de búsqueda, que es un mito en torno a las alertas, ¿no? Se cree que las alertas es spam, información que no me sirve, pero en realidad las alertas son de gran interés. ¿Por qué? Porque me permiten administrar el contenido. Entonces, por ejemplo, mi alerta se va a llamar UTPL. Aquí ya tengo una guardada así. Establezco la frecuencia semanal o mensual, entonces quiero que me llegue una vez al mes. Entonces el correo, el cual he registrado acá, va a recibir mensualmente notificaciones de nuevos documentos que hayan publicados basados en esta estrategia de búsqueda, asociados a síndrome de Marfan y miopía. Damos clic en guardar y automáticamente me dice, listo, mire, su alerta de búsqueda ha sido guardado como UTPL. Entonces, perfecto. Quiero eliminarla, que es otro de los mitos que gira en torno a las alertas, ¿no? Entonces, no sé cómo eliminarla. Si la creo, voy a recibir información que no me interesa y en realidad ni lo uno ni lo otro. Entonces, la elimino muy fácil. Aquí es de mi cuenta. Voy a administrar alertas. Y acá yo tengo ya un listado de alertas creadas. Bueno, que hay una alerta de libros y revistas que no tenemos, pero vamos a dar cliques en el botón que dice alertas de búsqueda. Entonces, él me dice, por ejemplo, aquí tienes una alerta que se llama UNAP. Voy a eliminarla y ya quedo sin esa alerta. Y así eliminamos las alertas. Simplemente dando clic en la canequita nos va a permitir eliminar esa alerta y ya no voy a recibir más esa información. Listo, entonces vamos dando un proceso administrativo a nuestras búsquedas, es administrar las búsquedas. Al final, lo que busca esta administración de búsquedas es que optimicemos tiempo, que ahorremos tiempo en el proceso de revisión que estamos ejecutando, que podamos optimizar ese tiempo en otras etapas del ciclo de investigación. Listo, entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con modelos de búsqueda y administración de información. Volvamos a los resultados. En las alertas, si yo doy clic sobre el nombre de la alerta, también me redirige a los resultados que tenía. Listo, ahí voy a administrar. Ahora, vamos a hablar un poquito de algo que tiene que ver con la interacción. Cómo Science Direct interactúa con la información y esto lo vamos a dividir en 3 etapas.
Estas 3 etapas son las siguientes. 1. Análisis de citas y métricas. Entonces vamos a analizar el comportamiento que tiene ScienceDirect y cómo podemos interactuar para analizar citas y para evaluar métricas, esto a través de Scopus y Plomex. Después hablaremos un poquito de generación de referencias bibliográficas, cómo referenciar o cómo puedo utilizar esta información para referenciarla a través de formatos genéricos como el RIS, como el BibTeX, como el TXT, y también por medio de gestores de referencia como por ejemplo Mendeley. De igual manera, tendremos la última etapa del ciclo de este journey que estará ligada a publicación, ¿no? Evaluación de un título. Entonces, vamos a verlo muy por encima de cómo lo podemos hacer en estos minutos que nos quedan. Entonces, arranquemos por el análisis de citas y métricas. Vamos a ingresar a un documento dando clic sobre el título. Entonces, recordemos el punto de color verde, indicador de acceso al documento en texto completo. Entonces, allí vamos a dar clic sobre el título y ¿qué pasó? Nada, por las cookies. He eliminado las cookies hace rato. Otra vez. No, vamos a hacer algo. Hicimos aquí en incógnito. Peguemos la URL más bien. Inicio sesión. Lo trabajamos en incógnito porque como no borro las cookies hace rato, y ahí se quedó listo. Entonces ahora sí en incógnito y ahora sí ya estamos en el artículo. Entonces, aquí llegamos al documento y nos encontramos el mismo ecosistema de información que tenemos en la captura de pantalla de la presentación en PowerPoint, a través de la cual definimos que era ScienceDirect. Costado izquierdo, tabla de contenido, nombre de la fuente de información con sus respectivos datos referenciales. Tenemos el título del documento, sus autores, que también van a estar ligados con Scopus, el resumen y el contenido. Y fíjense que aquí están los términos del topics, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo doy clic sobre este concepto que está subrayado, si yo doy un clic, automáticamente me va a redirigir a la definición del concepto, o a las definiciones del concepto desde el topics. Entonces, al topics existen 2 formas de acceder. Una, a través del motor de búsqueda que les compartí. 2, por medio del documento. Cuando veamos los términos subrayados, quiere decir que este concepto está siendo definido desde el topics, ¿no? Esta es la misma estructura de pantalla, como les mencionaba en su momento, la estructura siempre es igual, ¿listo? Siempre se va a organizar de la misma manera, en el sentido que, por favor, cerremos el micrófono, en el sentido que no importa el tipo de documento, no importa el área del conocimiento sobre el cual estemos ejecutando la búsqueda, siempre se va a organizar de la misma manera. Entonces, dentro de esa organización, al costado derecho, vamos a encontrarnos el número de citas, que es uno de los elementos más importantes dentro de este análisis que planteamos, ¿no? Entonces, el número de citas que ha recibido este documento está directamente asociado a Scopus, es decir, son datos de Scopus. ScienceDirect no cuantifica citas. Entonces, si yo doy clic en esta flechita, él me dice, mira, aquí hay 222 artículos que han citado este artículo que estás consultando, ¿cierto? Entonces, allí vamos a dar clic en el botón que dice ver más artículos. Vamos a dar clic en ese botón y automáticamente nos va a redirigir en una nueva ventana a Scopus. Entonces nos dice, mira, este ver más te lleva a Scopus, donde están los 222 artículos que han citado a este artículo que estás consultando. Entonces, ¿para qué me sirve ir a Scopus y ver estos 222 artículos? Me va a servir para 2 grandes puntos. El primero es poder identificar más documentos que le sirvan a mi investigación. Recordemos que Scopus es un índice referencial donde abajo del título de cada documento
nos ofrece un link que se llama View at Publisher o ver en el publicador. Entonces, si a mí me interesa este documento que está citando a ese artículo, por ejemplo, este, entonces doy clic en View at Publisher y él aquí me va a redirigir, bueno, me lleva a Science Direct, pero puede que me lleve a otra fuente de información. Entonces, ya me estoy encontrando todos los artículos, que son bastantes, que tienen algo que ver con mi tema, porque hacen parte del documento que estoy consultando. Entonces, como primer punto, me ayuda a encontrar más información. Y ahora lo que hablábamos de búsquedas relacionales, ¿no? A partir de un documento, empiezo a buscar artículos que están asociados al mismo, que puede ser, por ejemplo, estos que están ligados a este, por el número de citas, ¿no? Entonces, están citando al documento que consulté. Entonces, como primer punto ese, poder identificar documentos que le pueden servir a mi búsqueda. Como segundo elemento, recordemos que Scopus es un índice analítico. Entonces, al ser un índice analítico, vamos a poder analizar cómo ha crecido este documento en citas. Es un documento que se publicó hace más de 20 años, en el año 98. Es un documento que ha recibido 222 citas del 98 a hoy en día. Entonces, vamos a ver cómo se comporta en citas ese documento. Entonces, lo que vamos a hacer acá es en Scopus, vamos a dar clic en el botón que dice analizar resultados de búsqueda. Entonces recordemos el proceso, ¿no? Abrimos el documento en Science Direct. Después de abrir el documento en Science, vamos al costado derecho, donde están las citas. Nos aparecen inicialmente 3 citas. Damos clic en el botón que dice ver más detalles. Automáticamente nos redirige a Scopus, donde están todos los documentos que han citado a esa obra que estoy consultando. Y aquí puedo dar clic en View at Publisher debajo del título de cada documento para que me redirija a la fuente. Ahora, lo que vamos a hacer es un análisis del tiempo. Fue un documento publicado en el 98, entonces me gustaría saber cuál ha sido su crecimiento a través del tiempo y si sigue vigente. Entonces damos clic en el botón que dice analizar resultados de búsqueda y allí automáticamente nos va a redirigir a esta gráfica del tiempo, donde identifico que es un documento que pues ha venido decreciendo en sus citas, ¿no? No es un documento que esté creciendo. Su pico más alto en citaciones fue en el año 2007. Ahí ha tenido como una estabilidad, aunque pese a que no está creciendo, pese a que se ve como una línea descendente en citas, es un documento que sigue siendo referenciado. Entonces, esta gráfica puede ser muy interesante para nosotros porque nos permite analizar un poco la vigencia de ese documento. Entonces, ya sé que es un documento publicado en el 98, pero su contenido es relevante para mí, ¿sí? Pese a que se haya publicado hace ya bastante tiempo. Entonces, aquí esta línea del tiempo lo que me hace es tener una noción más clara, más allá del simple valor numérico. Esta gráfica me permite determinar si este documento en la actualidad sigue siendo referenciado por quienes publican en el tema. Si vemos que no es muy referenciado, pues debe ser tal vez porque el tópico de pronto ya no se está investigando tanto o hay muchos más avances que ya el contenido de este documento pues se queda un poquito rezagado, etcétera. Entonces todo esto lo podemos evaluar a partir de Scopus, ¿no? Análisis de citas, como se llamaba el punto. Es analizar ese comportamiento en citas. Entonces, Scopus, con la interacción que tiene con Science Direct, me sirve para identificar más documentos que son los que están citando al artículo que consulté y para hacer un análisis de esas citas, ¿no? Ver más a detalle la vigencia de ese documento a través de la perspectiva citacional. Listo, entonces esto en cuanto a esa posible relación que puede tener con, en este caso, Scopus. Ahora, hablábamos también de análisis de métricas, ¿no? Y las métricas van a estar aquí en la parte inferior. Entonces, abajo del número de citas, sobre el mismo costado derecho de la pantalla, nos vamos a encontrar las article metrics. Estas métricas son las métricas alternativas. Nos están valorando cómo interactúan las personas con este documento. Si damos clic en el botón que dice ver más detalles, allí automáticamente nos va a redirigir a una figura que es esta, que se llama PlomX o Plomex. Entonces, esta figura de Plomex es una figura que nos permite conocer cómo interactúan las personas. El color naranja nos representa las citas, el color verde nos representa el uso, qué tan usado ha sido este documento, clics, descargas, etcétera. El color violeta, que son las cookies, el color violeta nos indica las lecturas. Por ejemplo, ¿cuántos usuarios de Mendeley tienen este documento? 50.
50 usuarios de Mendeley han guardado este documento en su biblioteca. Entonces estamos midiendo, por ejemplo, en las capturas, estamos midiendo y estamos cuantificando, pero no con valores directamente ligados a una cita. Por eso las llamamos métricas alternativas, porque no están asociadas con el valor citacional, sino que se enfocan a calificar o a cuantificar otro tipo de datos. Bien, los dos colores que están aquí no encendidos o apagados dentro de esta figurita del widget de Plum o el Plum Print son el color amarillo, que debería ir acá, y el color azul. El color amarillo nos está midiendo el comportamiento en redes sociales, perdón, en medios de comunicación. El azul es el de las redes sociales. El amarillo nos mide cómo se comporta en medios de comunicación, en blogs, este documento que estamos consultando. Y el azul, como lo mencionaba, va ligado a las redes sociales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo interactúa este documento en redes sociales? Como no hay tenido interacción en estos dos medios, pues por eso esos dos colores no están aquí activos dentro de la figura. Cada documento, y aquí podemos ir a otro documento en la hoja de resultados, cada documento tiene una figura diferente o un tamaño diferente en la figura. Por ejemplo, tenemos a este otro. Entonces, ingreso al documento y acá me encuentro, este por ejemplo tiene menos citas, pero tiene métricas alternativas. Este sí tiene menciones en redes sociales. Voy a ver detalles. Siempre al costado derecho me redirige a Plomex. Es la misma figura, son los 5 extremos, pero con dimensiones diferentes. ¿Por qué? Porque en este documento predominan o prevalecen lo que tiene que ver con la mención en redes sociales. Y aquí el Severe Dentistry fue el que ha publicado sobre un efecto raro del síndrome de Marfan, ¿cierto? Entonces, ahí vamos identificando en los dientes, ¿no? Que es nuestro tema, el síndrome de Marfan, pero enfocado a los ojos. Pero bueno, aquí identificamos medios, canales a través de los cuales se ha difundido. Entonces, esto es lo que nos refleja. Aquí podemos dar clic en ver todos los tweets que ha tenido, todas las menciones. Entonces, aquí nos dice que este artículo ha tenido estas menciones en Twitter. Entonces, ha sido mencionado en 2 tweets y tiene 6 retweets, ¿no? Para un total de 8 interacciones. No tiene en cuenta los me gustas, los likes. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con esas métricas alternativas que nos cuantifican otro tipo de datos, como esto, interacción en redes sociales. Bien, ahora, hablemos un poquito de lo que tiene que ver con los formatos y las herramientas que puedo utilizar para generar referencias bibliográficas o para hacer análisis bibliométricos. Entonces, aquí vamos a hablar de exportaciones en lote y de exportaciones individuales. Las exportaciones en lote están más asociadas a los análisis de bibliografía, y las exportaciones individuales, perdón, al análisis bibliométrico en lote, y las exportaciones individuales a la generación de referencias bibliográficas. Entonces, vamos a ver la bibliometría un poquito, cómo podríamos optimizar y sacarle un mayor provecho utilizando los datos de estos documentos y las referencias bibliográficas. Entonces, dentro de cada documento, entonces hablamos que a nivel individual, si yo exporto, por ejemplo, este artículo, lo voy a poder llevar a mi Mendeley. Listo, aquí en Add to Mendeley voy a poder llevar directamente este documento a Mendeley sin necesidad de descargarlo directamente a mi computador, sino que de una vez lo voy a llevar al gestor de referencias. Hay como una conexión entre una herramienta y otra. También a nivel individual, en Site, hablábamos en el PowerPoint que se puede exportar a RefWorks, se puede exportar las citaciones en formato .ris. Este RIS es Research Information System, donde podemos tener los datos, por ejemplo, para llevarlos a EndNote, a Zotero, al mismo Mendeley, que también soporta archivos en RIS, también lee archivos en RIS. Podemos llevar esa información. De igual manera podemos exportar en BibTeX, que es para quienes usan LaTeX, ¿no? Que son estos formatos que tenemos aquí, ¿no? Entonces tenemos Mendeley, ya vimos dónde exportamos el documento a Mendeley. En RIS, a nivel individual, ya vimos dónde lo exportamos. En BibTeX también, y en TXT igual. Aquí, dentro de este conjunto de posibilidades, está la opción de exportar a TXT. Entonces, estas son las opciones individuales, ¿no? Por cada documento. Entré a este artículo y quiero exportarlo. Estas exportaciones en RIS y en BibTeX están ligadas a la generación de referencias bibliográficas, y en TXT es para la lectura de datos.
Entonces yo aquí puedo ya leer los datos desde el TXT, lo abro y los puedo leer desde un bloc de notas, ¿no? Aquí están todos los metadatos de este artículo. Es exportar este tipo de datos en cualquiera de esos formatos, BIP, TXT o RIS. Listo, entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con el botón de Site y la exportación. Entonces, ¿para qué uso el RIS? El RIS yo lo puedo utilizar para llevarlo a un gestor de referencias, Mendeley, Zotero, EndNote, Reference Manager. Puedo llevar esta opción del RIS. El punto .vip también lo puedo llevar a gestores, pero principalmente está ligado a quienes usan editores de texto de LaTeX, ¿no? Overleaf o la versión de LaTeX que se descarga directamente al escritorio. Entonces, ahí ya a través del código del LaTeX pues se generan las referencias bibliográficas. Listo, entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con esta relación individual. Ahora, en lote, entonces queremos descargar información en lote porque en lote podemos utilizar esos datos para hacer análisis bibliométricos. Entonces, cuando estamos en la hoja de resultados, en la parte superior del primer documento que tenemos, vamos a encontrar estos dos botones, descargar los artículos seleccionados o exportarlos. Entonces, para que este botón funcione o aparezca, ustedes deben haber iniciado sesión con su cuenta. Es otra de las características de la cuenta personal. Con esa cuenta personal puedo hacer descargas en lote o si no me tocaría hacer descargas individuales. Entonces, cuando yo estoy en la hoja de resultados, puedo exportar de a 100. Entonces, en la parte inferior de la pantalla, volviendo a la hoja de resultados, en la parte inferior nos vamos a encontrar el criterio de despliegue de información, por así decirlo. Entonces, quiero que sean de a 25, de a 50 o de a 100. Organicémoslo de a 100. Listo. Entonces, lo organizamos de a 100, seleccionamos aquí los 100 artículos, ¿cierto? Con el recuadro y buscamos el botón de exportar. Entonces, en exportar, yo puedo exportar el archivo en RIS igual, puedo exportarlo en BibTeX para editores de texto de LaTeX o en TXT. Entonces, en RIS vamos a exportarlo y el RIS ustedes lo pueden utilizar en un conjunto de datos para herramientas de análisis bibliométrico como por ejemplo VozBigware. VozBigware está más asociada a hacer análisis con datos de Scopus, de Web of Science, de PubMed, pero resulta que con información de Science Direct también se podría hacer un análisis bibliométrico descargando la información en formato .ris. Entonces puedo descargar en lote y después más adelante puedo cargar ese documento a mi herramienta de análisis bibliométrico. De igual forma, puedo exportar, por ejemplo, en TXT en formato de texto y este formato de texto nos va a servir para identificar o llevarlo a lectores de etiquetas. Entonces, herramientas que generen nubes de palabras clave, yo voy a poder cargarle los datos de este archivo y voy a poder hacer un análisis en representación por medio de nube de cuáles son las frases claves tal vez más relevantes de ese tema que estoy buscando. Entonces, es importante tener en cuenta que este tipo de formatos pues, pueden descargarse en lote, que esta herramienta, además del contenido, ustedes pueden utilizar la información en lote en conjunto para hacer análisis de esa información, no solamente para descargar uno por uno, sino que pueden descargar varios archivos y al descargar varios archivos, pues esa información ya la pueden articular con otro tipo de herramientas que, bueno, ustedes ya tendrán que revisar por su cuenta. Y por último, ya para terminar, está lo que tiene que ver con la evaluación de títulos. Y aquí pueden utilizar herramientas como por ejemplo Journal Finder. Entonces, Journal Finder es una herramienta que nos va a servir para identificar títulos, ¿no? Entonces aquí les comparto el link a través del chat. Quien está viendo la grabación, búsquela así en Google. Listo, busque Journal Finder, Elsevier Journal Finder, búsquelo así en la web y ahí le va a aparecer esta herramienta. Esta herramienta sirve para que ustedes coloquen el título, el resumen y las palabras clave de su documento y les va a ayudar a identificar una revista. Entonces, tomemos este artículo a modo de ejemplo nomás. Aquí uno de estos. Entonces el título y lo llevo a Journal Finder. Título a modo de ejemplo nomás. Resumen. Purpose, results, conclusions.
Bueno, coloquemos el purpose como abstract. Listo. Damos clic en Find Journal y allí nos va a sugerir un listado de títulos, ¿no? Aunque me dice antes de, esto parece que ya ha sido publicado, ¿no? Pero es por supuesto porque estamos usando a modo de ejemplo un artículo de un tercero. Abajo nos vamos a encontrar el listado de títulos. Estos títulos van a estar organizados por el Text Match Score, que es esa información ligada directamente al texto. Entonces, ¿qué tanto match está haciendo con mi texto? Aquí en la parte inferior encontramos otro que igual me muestra el match. También nos encontramos métricas, site score, factor de impacto, tasa de aceptación que tiene la revista, el tiempo de publicación. Entonces, primera decisión, la decisión o la revisión del editor, 4 semanas, tiempo de publicación, 27 semanas, y ahí vamos determinando. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, esta revista, que es una revista que vemos que tiene una muy buena tasa de aceptación y también tiene unos tiempos cortos de decisión, ¿no? Se publica el documento en menos de 2 meses, total 6 semanas. Entonces, esta revista me interesa. La voy a seleccionar, la voy a copiar y la voy a llevar a Science Direct, específicamente al motor de búsqueda de Journals and Books. Entonces, en este motor de búsqueda de Journals and Books, vamos a buscar o a pegar ese título en el único cajón de búsqueda que hay. Aquí pego el título y bueno, no me apareció. Vamos a ver, es que a veces cuando no están escritos igual, aquí está. Entonces, creo que el ahí era un AND y aquí es un ampersand. Entonces, por eso, tiene que estar igual. Si no, ya me toca escribirlo manualmente e ir viendo lo que me sugiere el motor de búsqueda. Entonces, aquí yo dejé solamente el IJC y aquí está el título. Listo. Entro a la revista. Cuando entro a la revista, entonces aquí me va a aparecer toda la información que está asociada a, por ejemplo, la publicación, envíe el artículo, conozca la guía de autores, los servicios que existen para el autor, si ya escogimos esta revista para publicar, el about es el alcance de la revista, pues aquí conozco pues hacia qué está dirigida, en qué tópicos publica, y lo podemos ver, el abstract tiene indexing, que era lo que hablábamos al principio de la sesión, indexación, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está indexada esta revista? Está indexada en Scopus, está, bueno, su contenido en Science Direct, en Embase y en DOAC, ¿no? En el directorio de acceso abierto. Ahí va a visibilizarse mi documento, está indexada en estas herramientas. Como su equipo editorial, aquí también está, ahí empezamos a identificar. Siempre es importante revisar, no solamente en este caso, sino siempre revisar los equipos editoriales que sean multidisciplinarios en la medida de lo posible, que sean de diferentes instituciones, en algunos casos son de diferentes países, ya que esto pues le da un criterio mucho más especializado a la revista, ¿no? Entonces aquí encontramos que hay editores de Italia, de Alemania, de Japón, de Canadá, etcétera. Entonces empezamos a identificar este tipo de datos que son muy interesantes. Y la guía de autores, ¿no? Como elemento fundamental. La guía de autores es ya cuando yo escojo el título. Este título lo escogimos porque es una revista que publica en el tema o que nos la sugirió Journal Finder. Tiene una buena tasa de aceptación de más del 40%, es decir, en el último año de los artículos que se enviaron a esa revista para ser publicados allí, más del 40% terminaron siendo publicados. Es una revista que pues, ya vemos que tiene unos criterios aquí de autores, está indexada en algunas herramientas, algunos índices, y aquí ya conozco un poco de su guía de autores, ¿no? Ya para la publicación. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? ¿Cuál es la estructura del artículo? Todo aquí está, por ejemplo, aquí está el punto de la estructura del artículo, el tipo de peer review o revisión por pares a la cual me voy a someter. Entonces, así como puedo aprovechar ya la otra dimensión de Science, ya no la de los documentos, sino la dimensión de las fuentes, de las revistas y libros, journals and books, para poder generar estrategias de búsqueda de títulos. Y la articulo con una herramienta que me ayuda a buscar revistas de Elsevier, como lo es Journal Finder, ¿no? Que nos ayuda a identificar más títulos de revistas. ¿Listo? Entonces, eso, pues a grandes rasgos, lo que se puede hacer con la información de Science Direct, cómo podemos articularla dentro del ciclo de investigación. Entonces, ya para ir cerrando esta parte, me gustaría saber si hay alguna duda, pregunta o inquietud en general
sobre lo visto, tienen el chat, el micrófono, como quieran plantear las preguntas, no hay ningún inconveniente.